Listo, Sí. perfecto. Bueno, la condición del ser humano ante Dios es el tema. Yo sí les pediría que sigan el video de la semana pasada. No sé cuántos lo han visto. ¿Han podido ver el video de la semana pasada? Yo veo que 35 personas lo vieron, pero no sé quiénes son. Entonces, sería bueno que lo vean, ¿no? Es el que no tuvo la semana pasada. Bien, vamos con Romanos 3:16. Pablo sigue hablando de la condición del humano. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Fíjese lo que menciona allí. Está hablando de nuestra condición. Esa palabra quebranto y desventura hay en sus caminos. No sé si es propicio el tema con lo que está pasando en Venezuela, ¿no? En Japón y algunos países tuvimos una serie de terremotos. Es algo increíble, ¿no? Pero a veces la naturaleza se porta de esta manera. Y ese pasaje del 16, cuando dice quebranto y desventura hay en sus caminos, se está refiriendo a nuestros caminos, el camino del ser humano. Quebranto es dolor. Es cuando sentimos pena o tristeza por alguna pérdida. Entonces, Pablo, como conocedor del humano, de este planeta, sabe que en nuestro planeta hay quebranto y desventura. Y la palabra desventura tiene que ver con desdicha. El ser humano tiene en sus caminos desdicha. Esta es la tristeza que invade el corazón de nosotros. Y desde que comenzó el hombre en pecado, la vida nuestra ha sido una vida de quebranto y desventura. Es tremendo, ¿verdad? No sé si puedan lograr ver la lámina donde ven casas y allí usted puede ver casas que están devastadas. Y ese es el camino del hombre. Y no queremos reconocer. Yo no sé hasta dónde puede llegar el orgullo del ser humano, ¿no? De que la palabra de Dios tiene la salida para nosotros. Y es una realidad, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no solamente por el hecho, ¿sí? ¿Alguien habló? Ok. No solamente por el hecho del terremoto que vino hace poco en Venezuela y que probablemente mueran más personas o hayan muerto más personas, sino que el camino nuestro es así. La vida humana nos trae malas pasadas, desazón, tristeza, embargan el corazón humano y, Ni la cosa. ¿sí? ¿Está escuchando claro? Sí, hermanos, apaguen su micrófono, por favor, que se les... Oh, ayúdenos apagando su micrófono. Este tema está interesante, solo el único versículo, el 16. Pero bueno, usted lo puede profundizar. De ahí puede sacar usted un sermón, porque Pablo está contando una realidad. 2000 años antes que de nosotros, él ya sabía que el camino del ser humano es eso. Nos puede estar yendo bien, pero de pronto un terremoto acaba con todo lo que juntamos en años. Usted puede trabajar duro y no sabe que la naturaleza puede rebelarse contra usted y pierde todo. Ese es el camino nuestro. Quebranto y desventura hay en sus caminos. También es- hay gente que llega a tener lindas casas, no una, sino varias. Estuve conversando una vez con un señor, él tenía varias casas aquí en Estados Unidos y él trabaja en Manhattan como chef y él ya tiene más o menos unos 65 años y tiene buenas casas, pero
él quiere poner todavía un restaurante, sueña con poner un restaurante, volver a empezar, digamos, de cero, porque eso es empezar de cero. Y entonces la gente muchas veces hace proyectos pensando que va a ser eterno, pero no consigue la felicidad. Ese mismo señor perdió a su esposa porque lo traicionó. La esposa era más joven que él, así que lo terminó traicionando. Y el corazón de él tenía quebranto, desventura. Esto va a pasar en todo momento en el ser humano. A veces la vida nos da ese tipo de cosas. Por momentos hay alegría, pero mayormente la tierra está llena de luto. Ahora, ¿cuál es la solución? Solo Dios puede cambiar el rumbo nuestro. Solo Cristo puede cambiar nuestro camino de destrucción por un camino de paz y esperanza. Esa es la propuesta del cristianismo. Ese es el mensaje divino. En medio de la desazón, de la desventura, de la desdicha del ser humano, de la fatalidad, hay un mensaje de esperanza. Y Pablo es el predicador de ese mensaje de esperanza. Porque Cristo puede cambiar nuestro camino de destrucción por un camino de paz y esperanza. El pecado deja destrucción, sufrimiento. Ese es otro polo también. Y el que estamos observando. El pecado también deja destrucción, sufrimiento. Donde el ser humano vive lejos de Dios, la diapositiva nos señala ahí, produce dolor para sí mismo y para los demás. ¿Cuántas veces no hemos herido a alguien? ¿Cuántas veces no le hemos dicho una palabra fuerte? ¿Cuántas veces nos hemos enojado? Por eso, donde el ser humano vive lejos de Dios, produce dolor para sí mismo y para los demás. Y bueno, la historia está llena de gente que ha producido dolor para sí mismo y muchas veces también para los demás, porque no está contento con sentir el dolor, sino también quiere que el otro sienta dolor. Y este dolor no es por el problema de la naturaleza que está en el 16. En el 16 el quebranto y desventura es por el problema de la naturaleza. En lo demás tiene que ver con que nosotros mismos también nos provocamos el dolor y el sufrimiento. Y ese es por el pecado. El camino del pecado nunca conduce a la verdad. ¿Entiende? eh, Conduce a la mentira. Ese es el camino del pecado. No conduce ni siquiera a la paz ni a la vida. Pero en esta primera diapositiva del verso 16, yo quiero no solo transmitirle fatalidad, sino que Pablo va a presentar en Cristo la esperanza de vida. Avancemos. Algunos hermanos me están escribiendo, pero avancemos. Fíjese el 17, y no conocieron camino de paz, ¿verdad? Y no conocieron camino de paz. Usted sabe que la paz tiene muchos significados, pero la ausencia de paz es lo más terrible. Y Pablo está diciendo que esta tierra no tiene camino de paz y no conocieron camino de paz. No sé, yo desde que soy chiquitín, desde que he sido pequeño, eso es una realidad. No se conoce el camino de paz, ni en política, ni en cualquier área, porque siempre la gente está creando intrigas, porque siempre se están dividiendo, porque siempre se están enemistando. Entonces, esto significa que no conocieron camino de paz. Pablo está hablando uno de los grandes problemas que tiene la raza humana. Y esto no es política, sino que está hablando de la realidad del ser humano. Y no conocieron camino de paz. Fíjense que estas palabras están llenas de verdad. Está hablando de la necesidad nuestra. Nosotros no conocemos el camino de paz. Si no hay Dios en nosotros, nuestro camino no es el camino de paz. Es el camino de la enemistad. Es el camino del conflicto. Es el camino de la guerra. Solo el cristianismo puede dar ese verdadero camino de paz. Solo Jesús puede darnos ese camino de paz. Pero Pablo está hablando de los seres humanos sin Dios, sin Cristo, que no conocen el camino de paz. ¿Entiende? Y por eso hay guerras, hay enemistades. En mi país yo noto que
existe una división y una brecha. División entre partidos políticos. No se quieren. Tenemos ya 10 presidentes que salieron de ser presidentes. Uno que se mató, se suicidó. Y entre ellos se odian. ¿Por qué? Porque no conocen camino de paz. Los periodistas se odian con los otros periodistas. ¿Por qué? Porque no conocen de paz. Los estudiantes de la universidad odian a sus profesores porque no conocen camino de paz. En el Perú es un país que está lleno de conflicto, inestable, porque no conocen camino de paz. Y cuando no se conoce camino de paz, solamente se vive para la crítica, para la queja, para la murmuración. No saben respetar a sus autoridades. Creen que cualquier estudiante puede sacar a un profesor. Y eso les da derecho. ¿Pero por qué? Porque no conocieron camino de paz. Entonces, y esa es yo solamente le muestro algo que conozco. En todas las esferas de Perú, en cualquier área, hay mucha enemistad. ¿Por qué? Porque la gente no conoce el camino de paz. Y quizás esté hablando para ti también, que tienes conflictos en tu entorno familiar. En lugar de ser un hombre de paz, eres un hombre de enemistad, porque no conoces camino de paz. Ojalá que el libro de Pablo, de Romanos, te pueda poner en el camino de paz. Ese camino de paz es Jesús. Jesús es llamado el príncipe de paz. Pero la gente ha tomado a Cristo como un político, como un filósofo. La gente ha tomado a Cristo como si fuera un ser humano pecador. No, Cristo es el único camino que conduce a la paz. Él es el príncipe de paz. Cristo es el único camino que conduce a la paz con Dios y a la reconciliación. Por eso creo en el Evangelio, porque Cristo es el camino que necesita el ser humano. Pero una sociedad que ha dejado de creer en Cristo, ha dejado de confiar, que lo mira a Cristo como un competidor o como un político, como un filósofo, no sabe que Cristo puede dar esa paz. El pecado aparta al ser humano de la paz con Dios. Quien vive lejos de Dios no puede experimentar la verdadera paz. La paz genuina solo se encuentra por medio de Jesucristo. Así que anote este otro versículo: y no conocieron el camino de paz, porque usted puede dar un sermón de ese solo versículo. ¿Ok? En Romanos hay mucho pan, hay verdadero alimento. Vamos al 18 ahora. Fíjense que esto es mucho más profundo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto es mucho más triste, hermanos. Yo no entiendo a veces cómo la gente puede vivir como si Dios no existiese. Yo no entiendo cómo la gente puede hacer cosas terribles como si Dios no existiese. Yo no entiendo cómo en la misma iglesia pueden haber segmentaciones. ¿Sabían que hay iglesias que son segmentadas? Que en una iglesia hay 3, 4 grupos, hasta 5 grupos. Yo no entiendo cómo puede pasar eso. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando no hay temor delante de Dios en sus ojos es porque yo quiero hacer mi voluntad, porque yo quiero destacar, porque yo quiero hacerme ser visto, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entiendas que este pasaje también es deslumbrante, porque nos está avisando de que en los hombres que no tienen camino de paz y que crean el conflicto y la guerra, no tienen temor de Dios. Porque cuando uno no tiene temor de Dios, entonces uno se vuelve conflictivo. Cuando uno tiene temor de Dios, entonces uno anda de continuo solamente en el mal. Entonces Pablo está hablando de una realidad. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Usted se acuerda de los 2 ladrones? Un ladrón le dijo al otro ladrón, esos que acompañaron a Jesús el último día, en la última hora, le dijeron: mira, nosotros por nuestra culpa estamos muriendo. Nuestros pecados nos tienen aquí en la cruz, pero el del medio no hizo ningún pecado. Y entonces le dijo al otro ladrón: ¿tú no tienes temor de Dios? ¿Qué cosa es tener temor de Dios? A la luz de esos 2 ladrones yo puedo entender que el temor de Dios está
cuando no hay temor de Dios, entonces yo hago lo que me venga en gana. ¿Entiende? Vivo como si Dios no existiese. Le doy la espalda a Dios, pero sé la realidad de que Dios existe. Ese ladrón que no se arrepintió sabía la realidad que el del medio era inocente, pero no tenía temor de Dios. Entonces, cuando la gente no tiene temor de Dios, aunque sabe que Dios existe, su orgullo puede más. Eso es lo que está diciendo el 18. El pecado nace cuando el ser humano vive sin reverencia hacia Dios. Quien no teme a Dios actúa según sus propios deseos. El temor de Dios es el fundamento de una vida de obediencia y sabiduría. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, nuestras decisiones reflejan respeto, obediencia y amor hacia Él. Es decir, siempre uno se preguntará, ¿eso que voy a hacer agrada a Dios? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú te preguntas, ¿eso que voy a hacer agrada a Dios? Tú estás mostrando tu temor a Dios. Pero cuando tú buscas justificar ese pecado, entonces tú no tienes temor de Dios. Así que aquí hay para hacer otro sermón más, otro estudio solo en ese pasaje bíblico. Por eso digo que Pablo tiene textos de oro. Y cada cosa que Pablo dice son bastante profundas, son muy profundas, que llegan al corazón. Avancemos. 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y aquí Pablo está hablando de las perspectivas de la ley. Es decir, todo lo que la ley está diciendo, la función de acusarnos, de hacernos ver nuestra condición, esa condición es porque está dejándonos bajo el juicio de Dios. Ahora, la idea es que Pero, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esa es la idea. Peñareta no tenía hijos por aparte. Que todo el mundo... ¿Alguien está hablando? Perdón. Un ratito, déjame ver que alguien se metió a última hora. Oh, ya vi quién es. A ver si me lo silencio. Ok, creo que ya se silenció. Entonces estábamos hablando de que en cuanto a la ley que Pablo está mencionando allí, esa ley nos está refiriendo de que todos están bajo el juicio de Dios. Es decir, cuando Pablo menciona así, es para que nadie quede pensando que puede, en base a su obediencia a la ley, salvarse. No, en el 19, Pablo está diciendo que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, no hay ninguna persona que pueda salvarse de esto. La ley juzga y nos ha condenado. La ley habla con autoridad a quienes la recibieron. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus propios argumentos. Toda la humanidad es responsable ante Dios y está bajo su justo juicio. La ley no puede para nada justificar al pecador, sino mostrar su necesidad de gracia y de la salvación por Cristo. Entonces, desde la perspectiva de la ley, todos estamos bajo el juicio de Dios. Desde la perspectiva de la ley, no hay justo ni en uno. Desde la perspectiva de la ley, todos estamos en el mismo nivel. Tanto judíos que creen en la ley, que dicen que la guardan, y los gentiles que no sabemos mucho de la ley, pero igual estamos bajo el juicio de Dios. Nadie ha podido obedecer perfectamente la ley. Entonces, la ley ha puesto a todo el mundo bajo su juicio y estamos condenados por la ley, porque no la podemos guardar. Y ahora en el 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esta frase es importante porque Pablo está diciendo que por el mismo hecho de guardar la ley, no vas a ser justificado. Es más, ningún ser humano va a poder ser justificado. Y habla del futuro, no solamente del presente, sino si alguien se atreve en el futuro a pensar que por las obras de la ley va a ser justificado, Pablo dice no. ¿Por qué? Porque la ley, el objetivo de la ley es hacerte conocer tu condición pecaminosa. Es un espejo. Por eso dice, la salvación no se obtiene por las obras, sino por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ninguna persona puede ser declarada justa por obedecer la ley. La función de la ley es revelar el pecado, no quitarlo.
La ley muestra nuestra necesidad de un Salvador. Yo termino con esto. Hay un cuento de Blancanieves. Sí, no, es de Blancanieves y la bruja, ¿no? Había una bruja que le decía a su espejo quién es la más hermosa, la más bonita, la más bella del reino. Y la bruja quería que el espejo le dijera que ella era. Pero el espejo, como era una persona honesta, íntegra y decía siempre la verdad, le decía a la bruja que la más bella, la más hermosa, la más linda del universo, del palacio, era Blancanieve. Y la bruja se enojaba, se molestaba. Así que de tanto enojo fue a buscar a Blancanieve para matarla. Sin embargo, así es el papel de la ley. Tú puedes preguntar a la ley si eres perfecto, si eres bueno, si eres amable. Y querrás que la ley te diga, sí, Williamcito, eres hermoso, eres perfecto, eres bueno. Ja, ja, ja. Tú estás preguntándote de forma equivocada. La ley siempre te dirá, no eres perfecto, eres imperfecto. Pero si quieres que te diga que si hay uno perfecto, te lo voy a decir, es Jesús, el amado entre 10.000, el deseado de todas las gentes, Shalom, el dador del descanso, Jehová justicia nuestra, Jesús nuestra justicia, el buen pastor. Él es el único perfecto. Y no deberíamos enojarnos como la bruja en este cuento, sino que deberíamos rendirle pleitesía porque es el único perfecto. Y porque además de ser perfecto, es nuestro Salvador. Entonces, cuando tú quieras ir a la ley, recuerda, es un